motivos para con el pueblo, en lugar de cuidarlo y de unir al pueblo, lo espantaban y no lo cuidaban. Es erróneo, mis amados hermanos y amigos, pensar que todo aquel que usa la Biblia para predicar e interpretar sus profecías es un ministro de la palabra. Una interpretación coherente nos permite hacer un enunciado coherente donde no existan contradicciones. En el Salmo 119 y en el verso 130, la Biblia nos enseña la excelencia de la ley de Dios. Dice: la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Exponer tus palabras, es decir, la palabra de Dios, es dar luz y abrir la inteligencia espiritual de los sencillos. Tan pronto como el alma entra en la escuela del Espíritu Santo, se vuelve competente y eficiente. Si queremos ser personas valientes, es necesario saber que fe y valentía van juntas, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta, nos dice Santiago en el capítulo 2 y en el verso 26. La persona que dice ser cristiana, pero que no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Vive en desobediencia a la palabra de Dios. El principio de sus palabras, de sus conversaciones, de toda palabra que sale de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo, desvarío, nos dice Eclesiastés 10:13. El que vive para Cristo se distingue, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hay predicadores nocivos que llevan décadas así. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Pero muchos creyentes les gusta sus prédicas tóxicas, es decir, llenas de veneno mortal para debilitar la fe de los creyentes. Entonces, cuando un creyente es abatido, deprimido y desanimado, se está entregando a un espíritu directamente contrario a la voluntad de Dios, que es nuestra esperanza de gloria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe es el principio que facilita el conocimiento firme y seguro del amor bondadoso de Dios hacia nosotros, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:5. El ministro investido de poder de lo alto es el detonante que activa la fe de su audiencia, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder. Primera de Corintios 2:4. Este poder no consiste en una posesión externa que pueda transferirse mecánicamente, sino una presencia viva en el creyente. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. En los días del profeta Jeremías había pastores que destruían y dispersaban al pueblo de Israel. Así también en este siglo XXI podemos ver pastores que destruyen y dispersan las ovejas de la iglesia de Cristo. Muchos pueden reflexionar detenida y metódicamente sobre la Biblia, pero Dios no habla por medio de ellos. Son de los muchos que medran falsificando la palabra de Dios, infunden miedo adulterando la palabra con astucia mundana, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21. En estos postreros días, dice la Biblia, que Dios está hablando a través de su Hijo. Y es de suma importancia que observemos la diferencia que existe entre conocer la Biblia y ser un portador de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de los profetas a su pueblo,
cuando estos ministros estaban bajo el poder del Espíritu, eran usados como portavoces que expresaban la palabra de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y Dios, al darnos su Hijo, ha revelado lo más profundo de su pensamiento y de su corazón. Y quiero que esto lo escuche con mucha claridad, y se lo vuelvo a decir. Al Dios darnos su amado Hijo Jesucristo, gloria sea el nombre del Señor, ha revelado lo más profundo de su pensamiento, de su corazón. Aquí tenemos a Dios comunicando su pensamiento a nosotros los hombres. Ha revelado lo más profundo de su pensamiento y de su corazón, su plan de amor para con la humanidad, con el fin de salvarle. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová en Isaías 55, 8. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Jeremías 23, 18. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Jeremías 23, 2. Jehová Dios, con estos pronunciamientos a través del profeta Jeremías, también nos dice que la maldad de las obras de todo ministro tóxico será castigada, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Así que no es extraño, amado hermano y amigo, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Todo lo que no proviene de fe es pecado, nos dice Romanos 14, 23, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4, 17. El saber sin hacer se le atribuye al hombre la responsabilidad de un hecho desaprobable. Estos son los que causan divisiones y se convierten en piedras de tropiezo en contra de la doctrina que hemos aprendido y que debemos apartarnos de ellos, nos dice la palabra del Señor en la carta a los romanos. Allí lo vemos claro, hermanos, el apartarnos de ellos es necesario, no podemos compartir, no podemos estar entrelazados con lo que ellos hacen y aprueban. Romanos capítulo 16, verso 17, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 18. Estos son los que tienen una deficiente comprensión, que no son capaces de comprender aquello que leen en la palabra de justicia. Así que no es extraño, amado hermano y amigo que me escuchas, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, 2 de Corintios 11, 15. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar 3 clases de personas que ministran y propagan la palabra de Dios: los profetas, el Señor Jesucristo y la iglesia. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios se transmitía por medio de los profetas, es decir, por medio de su ministerio profético, mientras que en el Nuevo Testamento la palabra se hizo carne y trajo el ministerio de Cristo.